El propósito de la iglesia es anunciar a Cristo, ¿cierto? Es predicar el evangelio, es hacer discípulos. A la vez, eso se ve de diferentes maneras dependiendo a qué grupo le estamos hablando, ¿no es cierto? Los discípulos son discípulos, siempre, son pequeñas imágenes de Cristo, pequeñas personas formadas a la imagen de Cristo. Pero eso no se ve igual en un hombre de 55 años a un niño de 12 o un adolescente de 12 o a una viuda como a una joven recién casada. ¿Cuál es la forma en la cual podemos hacer esa distinción de cómo servir a la iglesia cuando se encuentran esos diferentes momentos en cuanto a la vida de familia o en cuanto a al desarrollo del ser humano? Bueno, yo creo que, por decírtelo como de dos diferentes formas, yo creo que la Escritura manda o demanda de nosotros que la generación, se podría decir la generación antigua, esté consciente de la generación más joven, así como la generación joven está llamada a respetar, a honrar y hasta cierto punto seguir la generación antigua. Sin embargo, las luchas en el corazón son diferentes determinando la edad de la gente, ¿verdad? Los problemas que la gente tiene depende de la edad y las etapas de la vida es diferente. Es ahí donde yo creo que es importante para la iglesia tomar en consideración esas diferencias para ministrar a la persona de acuerdo a la época en la que se encuentra y con las luchas con las que se encuentra. Creo que hay un error, creo que podemos caer en dos errores. Uno es asumir que todo se tiene que hacer por separado, porque la Escritura apela y aplica a todas las personas. Pero el segundo error es asumir que solamente tenemos que hacerlo juntos, porque pienso que hay diferentes etapas y formas de ministrar a una persona, depende de dónde estén. Muy bien, estoy de acuerdo. ¿Cómo se hace esa distinción? ¿Cómo sabemos cuáles son los juntos, cuáles son los separados? ¿En qué momento los tratamos de manera individual, de manera grupal? Sí, yo creo que es obvio que cuando decimos juntos es la reunión de la iglesia, ¿no? La convocación a la asamblea de los redimidos. Es la iglesia, tenemos a todos juntos. Hay iglesias que tienen a sus niños ahí. Nosotros en nuestra iglesia, en Iglesia del Pueblo, uno de nuestros valores es que todos nuestros niños, jóvenes, adolescentes, todo mundo esté en el tiempo de los cánticos, en la alabanza y la adoración cantada, porque consideramos que eso modela. La generación antigua está modelando a los más jóvenes a la hora que estamos expresando y alabando al Señor. Y luego salen nuestros niños, tienen clases donde el evangelio se está predicando a sus vidas, están siendo expuestos a la proclamación del evangelio a su nivel de entendimiento. Esa sería la reunión que tenemos todos juntos en general el domingo. Pero luego, en diferentes momentos del mes, consideramos que es importante ministrar a diferentes grupos de acuerdo a su edad o de acuerdo al contexto en el que están viviendo, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde vienen las reuniones para los jóvenes, las reuniones para los adolescentes, ministrarlos, las reuniones para mujeres, las reuniones solo para hombres, porque contrario a como a veces se hacía en otros tiempos donde tú decías, ¿cómo podemos alcanzar a esta gente? Vamos a hacerles algunos grupos afines para que se sientan cómodos y poder alcanzar. No creo que la motivación deba ser cómo los hacemos sentir cómodos para alcanzarlos mejor. No, la motivación es cómo les podemos traer el evangelio de acuerdo en el contexto en el que están. Entonces, la motivación no es la gente que se sienta bien. La motivación es el evangelio y cómo se lo traemos a diferentes gentes en diferentes momentos y en diferentes edades. Sí, yo creo que y es bueno tomar en consideración el proceso de desarrollo de la gente que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estoy pensando en jóvenes o niños. Hay un punto donde el niño deja de ser niño. Entonces, en mi vida pasada, siendo como maestro, yo, por ejemplo, podía ver cuando un niño, como a eso de la edad de los 12 años, de repente empezaba a hacer esta transición que ya no era niño, pero empezaba a pensar como joven. Y la forma, por ejemplo, como miraba, pensando en un varoncito, como miraba a las niñas, como hablaba a las niñas, empezó a cambiar. Entonces, el mensaje, por decirlo, el mensaje, la aplicación del evangelio para él ya no es solamente lo que el Señor ha hecho por ti, todas estas cuestiones, pero cómo el evangelio afecta tu vida en tu relación con una niña. ¿Me explico? Y es de la misma forma luego cuando están creciendo, cuando están volviéndose en jóvenes adultos, la perspectiva de la vida, la cosmovisión acerca de la razón por la que el Señor los tiene aquí. El saber el proceso de desarrollo de una persona es supremamente importante precisamente para poder ministrar a la persona como se tiene que ministrar. Y eso se va complicando a la medida que llega una pareja joven, se casa,
No es lo mismo que una pareja joven se casa con 3 niños mientras Exacto. todavía están joven y luego que los niños son adolescentes y todo eso. Ahora, para esas cosas, ¿quién es suficiente? Digamos que yo soy un pastor de una iglesia relativamente joven, yo tengo 35 años, estoy casado con una niña y tengo 50 personas en mi congregación. Una viuda, un viudo, un par de solteros, ¿Cómo yo puedo servir a esos diferentes grupos siendo yo un solo pastor? Bueno, yo creo que una manera, luego al principio o ya de entrada, es estando consciente de cuáles son las ovejas de la congregación a la hora de predicar en la reunión de los santos, en la asamblea, donde sabemos que tenemos no solo familias. Creo que un error que podemos hacer, a veces las iglesias cometemos, nos vamos a un extremo o nos vamos al otro, porque queremos elevar el rol de la familia por el tiempo en el que estamos viviendo culturalmente. A veces levantamos tanto el valor de la familia que dejamos a los solteros fuera, a las viudas fuera, a los divorciados fuera y solamente hablamos de mamá, papá e hijos. Pero luego nos podemos ir al otro lado, decir, bueno, quizá para incluirlos a todos ya no hablemos tanto de familia, ahora hablemos de todos como personas e individuos. Entonces, a veces nos vamos a un extremo al otro. Yo creo que desde que el pastor está sirviendo, desde que está preparando su mensaje, ya tiene en mente su audiencia y sabe que en su audiencia tiene familias completas, padre, madre, hijos, pero tiene solteros también, y tiene viudas, y tiene divorciados, y tiene jóvenes que están ahí sin sus padres. Entonces, obviamente nosotros sabemos que el evangelio es poderoso para cada uno y va a apelar a cada uno donde estén. Pero a la hora de aplicar el evangelio en diferentes circunstancias, cómo yo les hablo a cada uno de ellos sabiendo que los tengo ahí. Y entonces, en la medida que la iglesia pueda ir creciendo un poco, quizá si esta es una iglesia pequeña y dice el pastor no pudiera tener todas las reuniones, no pudiera administrar a los varones y luego a los jóvenes y luego a las mujeres. Entonces, en la medida que la iglesia va creciendo, preguntarles cuáles son, quizá podemos tener la reunión dominical y podemos alcanzar un grupo extra donde el pastor y quizá su esposa o alguien más estén alcanzando, quizá a los matrimonios, por ahí empecemos, matrimonios y jóvenes, que sean dos puntos claves. Y de ahí empezar a ver cómo podemos ir creciendo, hablando a cada uno de estos grupos en su contexto, ¿no? Sí, no, y una de las cosas que nosotros hemos visto, por lo menos en nuestro contexto, es el Señor providencialmente de repente trae a alguien que tiene una carga en específico para un grupo en específico. Entonces, pensando lo que estabas mencionando, una persona viuda, ¿verdad? Tiene esta carga, o alguien que no es viudo, pero tiene esta carga. Nosotros tenemos a alguien en nuestra congregación es así, siempre ha estado buscando y pensando, mira, esta persona es sola, va y la visita, y va y la apoya, todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que si la necesidad es grande en una iglesia, nosotros podemos empezar por pedirle al Señor que traiga a alguien que nos ayude en la administración para esa persona, pero también pedirle al Señor que nos abra los ojos para ver la gente que ya el Señor nos ha dado, porque posiblemente ya hay gente en nuestra congregación que tiene la misma carga que nosotros estamos empezando a ver. Y una vez la congregación ya está más o menos lista, o digamos, nunca estamos listos, pero ya bien dividida, ya la congregación está madura en ese sentido, ¿qué podemos hacer como parte de los líderes de esa congregación para que esta iglesia que está más grande y está con tantos grupos, sí se sienta como una familia todavía? Ya hablamos un poquito de tener tiempos de adoración en conjunto, pero ¿qué otras dinámicas pudiéramos tener para que quizás las viudas puedan hablarle a los jóvenes, o los casados hablarle a los solteros, o aún los solteros hablarle a los casados? O sea, ¿qué tipo de dinámica pudiéramos hacer para unir a estos grupos? A nosotros nos ha servido mucho los fiestas durante el año o los eventos especiales durante el año que se celebran, por ejemplo, en el país donde vivimos o en una iglesia en el país en donde estén. Siempre hay fiestas de independencia, días del trabajo y hay días libres que no se elabora. Entonces, a veces la iglesia hace picnic o días de campo. Nosotros hacemos un día de campo al año, anual, con toda la iglesia. Es un día donde la iglesia ha ido creciendo, pero yo creo que aunque crezca, todavía se puede seguir teniendo eventos así. Los tienes que organizar distinto, pero se pueden seguir teniendo. Donde todo el mundo viene, todo el mundo tiene un tiempo para convivir. Es la iglesia, pero en un contexto de familia. Por ejemplo, acá nosotros estando en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias es un día que nos sirve muy bien a nosotros, pero en Latinoamérica otros días pueden servir muy bien, días de independencia donde no hay trabajo, la iglesia se junta. Y igual épocas como la de Navidad, donde hacemos cenas grandes, toda la iglesia viene y tratamos de mantener y recordar a la iglesia que aunque haya distintos servicios, todos somos parte de una iglesia y queremos, y en esas actividades
ser intencionales para que la gente se mezcle y no se quede siempre con el mismo grupito con el que está, sino trata de invitar a alguien a tu mesa que no conoces y a crear algunas dinámicas para que la iglesia reconozca que somos una familia grande. Yo añadiría dos más a esa. Una tiene que ver con el servicio. Yo pienso que en una iglesia, parte de lo que hace que la iglesia se vea hermosa es cuando gente de diferentes generaciones sirven al Señor en esa iglesia, ¿verdad? No solamente en la alabanza, sino a todos los niveles, ¿verdad? Eso es uno. Y dos, algo que sí realmente nosotros hemos puesto en práctica, que nos ha ayudado mucho, es que en nuestros grupos pequeños, hay un momento donde hay un grupo solamente para los jóvenes, pero nosotros, por lo menos intencionalmente, invitamos a nuestros jóvenes a ser parte de nuestros grupos pequeños. Entonces, no son grupos pequeños de adultos o de gente de los 40, 50 y el grupo de los 30 y 20, sino nuestros grupos pequeños están compuestos de gente de todas las edades. Y a nosotros eso sí nos ha funcionado precisamente porque vemos gente de diferentes generaciones escuchando lo mismo, aprendiendo lo mismo, hablando de lo mismo, orando juntos, y creo que ese es como un buen puente para que las diferentes generaciones y los diferentes grupos puedan unirse regularmente y que ayude al crecimiento de cada uno. Quisiera cerrar hablando un poquito, o leyendo, mejor dicho, a Pablo en única carta a los Colosenses que tengamos, donde Pablo nos dice que a él, a Jesús, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Algo que no podemos perder de vista es que nuestros grupos de familia, nuestros grupos de comunidad, nuestros grupos pequeños anuncian a una sola persona y se tratan de la persona de Jesús. O sea que el evangelio debe ser proclamado, no importa que sea a las viudas, como se aplica a las viudas, o a los solteros, o a los casados, o a los jóvenes, o a los viejos. Es el mismo evangelio que salva, sana y santifica. Amén.